Pero antes leo en Éxodo un par de versículos. Éxodo 28 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a su hijo consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestidura sagrada a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y bueno, y leemos ya en el capítulo 8 de Levítico hasta el versículo 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Este capítulo 8 de Levítico pues nos cuenta por la impresionante ceremonia para vestir a Aarón y a su hijo. Hemos visto cómo Dios llamó a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Iban a servir a un Dios santo. O sea, un Dios santo es un Dios moral, es un Dios que se complace, que se agrada con cosas, pero hay otras cosas que le ofenden. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y ser sacerdote de un Dios así, de un Dios santo, no se podía hacer a la ligera ni tampoco de cualquier forma. Y dado que ellos iban a ser los encargados de enseñar la santidad de Dios al pueblo, porque Dios es santo, iban a ser los intermediarios entre el pueblo y Dios, pues como digo, no se podía hacer a la ligera ni de cualquier manera. Ellos eran los encargados de poder posibilitar la relación entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios, vamos, en ambos sentidos. Así que para ser este mediador, pues tenían que consagrarse exclusivamente para el Dios, para el Señor. Y el capítulo 8 pues nos cuenta cómo es esta consagración, la serie de rituales que hay que hacer para consagrarse. Y estos rituales expresan verdades espirituales que son válidas para nosotros hoy. Son verdades espirituales que hoy nos siguen hablando. Y así, si querían servir al Señor, que era para lo que los había llamado, pues tenían que pasar por este ritual para poder ser aptos. Tengo que decir que según Éxodo capítulo 9 versículo 16, la idea de Dios con Israel era que todos, de hacer de Israel una nación toda de sacerdotes. Pero como siempre, Dios tiene que ir cambiando los planes, pues por nuestra poca pasión o entusiasmo que despertamos por él. Y al final redujo este sacerdocio solamente para los levitas. Pero en el Nuevo Testamento, esta idea de Dios que tenía primero con Israel, de que todos fueran un pueblo de sacerdotes, en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo vuelve a surgir. Sabéis que en la primera carta de Pedro que dice: vosotros sois que nación santa, real, sacerdocio. Y luego dice en Apocalipsis que Cristo nos amó, nos lavó y hizo para Dios un reino de reyes y sacerdotes. O sea, la idea de Dios es que todos seamos sacerdotes. Claro, uno muchas veces tiene, leyendo esto y compartiendo esto que voy a compartir, seguramente vamos a caer en la tentación de que todo esto solamente es para los pastores. Y muchas veces vamos a pensar, bueno, esto se lo dice para Maná. Los demás pues no tenemos nada que ver con esto. Pero estoy viendo que la idea de Dios ya con Israel fue, pero no funcionó. Con Jesús se vuelve a tomar la idea de que todos seamos sacerdotes. O sea, quiere decir que todos nos entregamos por completo y en exclusividad a Dios, que nuestra vida se está encontrando continuamente, como el sacerdote se encontraba continuamente con Dios, pues que todos debemos de encontrarnos continuamente con Dios, porque si vamos a ser luz y esperanza en medio de esta sociedad tan necesitada por su, digamos, indiferencia a las cosas espirituales o la relajación moral, como digo, si vamos a ser luz y esperanza en medio de nuestra sociedad, tenemos que entregarnos
en exclusividad al Señor. Tenemos que encontrarnos con Él. Y con nosotros ocurre también como con Aarón y su hijo. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien llama, es Dios quien da las instrucciones de cómo debe ser esa entrega, de cómo es esa consagración. Y el llamado de Dios a Aarón y a su hijo es el llamado de Dios para nosotros también, es un llamado de gracia. Nada merecemos. Es algo, como digo, que Dios inicia y que no está por nuestros méritos ni está por nuestra valía. Nada merecemos, es algo que Dios hace. Sabéis que Aarón fue quien hizo el becerro de oro en el desierto. Fue el que apartó a Israel de Dios, ¿no? Y le dijo, este es tu Dios, le hizo un becerro. O sea, hizo una religión nueva. También tuvo celo de Moisés. Aarón murmuró y criticó a Moisés y también deseó el puesto de Moisés. O sea, así que vemos que Aarón no era, por el perfil que tiene, pues se sale fuera, digamos, de lo que nosotros podríamos entender que puede ser un candidato para poder representarnos delante de Dios, ¿no? Pero hay que decir que Dios no llama a personas perfectas. Dios llama a personas con defectos, como tú y como yo, así era Aarón. Dios llama a personas con defectos para cumplir sus propósitos. Digamos que la especialidad de Dios es hacer de personas comunes, de personas normales, de personas con defectos, con pecados, hacer personas santas. La obra de Dios en nuestra vida es de ser personas con ese trasfondo, igual que tenía Aarón, hacer personas santas, aptas, para estar en su presencia. Y Dios quiere que tú y yo podamos ser pues ese tipo de personas, que puedan estar delante de Dios porque viven de acuerdo a su moralidad. Había dicho antes que necesitamos entregarnos a Dios con exclusividad. Ahora, ¿qué es lo primero que nos cuenta aquí este capítulo que debemos de hacer para esta entrega, para esta consagración? Y leemos en el versículo 6 que dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a su hijo y los lavó con agua. O sea, el primer ritual que había y lo primero que tuvieron que hacer para poder consagrarse al Señor fue lavarse con agua. Para acercarnos a Dios debemos estar lavados y debemos estar limpios. Claro, estamos hablando aquí de un lavado exterior, externo. Pero esto, desde luego, expresa rotundamente un deseo interior ferviente de ser limpio, de que nuestra cabeza y de que nuestras emociones, nuestro corazón, se ajusten a la moralidad de Dios. Este ritual expresa nuestra lucha, nuestra batalla con el pecado. O sea, como he dicho antes, no somos perfectos, tenemos defectos, pero tenemos que batallar, limpiarnos, lavarnos, es batallar contra el pecado. Debemos de batallar, si debemos de ajustar nuestra mente y nuestro corazón a un Dios santo y moral, debemos de batallar. O sea, es verdad, no somos perfectos, pero sí debemos de expulsar Pablo dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. O sea, debemos de ajustar nuestra vida a Cristo. Así que esa lucha debemos de emprenderla. ¿Por qué? Si no luchamos, si no peleamos esa batalla por ser limpios, estamos diciendo que nos da todo igual. Estamos diciendo que nos da igual estar limpios que sucios. Y si nos da todo igual, pues estamos entendiendo que a Dios no le da todo igual. Que Dios es un Dios que se complace, se alegra o se ofende. Y si queremos tener una relación genuina con Dios, debemos de, en primer lugar, desear ser limpios, lavarnos y batallar contra el pecado. No podemos permanecer impasibles ni pasivos. Debemos de pelear. Bien, no eres perfecto. No soy perfecto, pero hay que pelear.
Y este, como digo, este lavado de agua, pues nos explica el deseo ferviente interior que debemos de tener de ser limpios para poder presentarnos delante de Dios. Leemos los versículos del 7 al 9 y el 13. Y puso él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ceñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y ahora leo el 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cinto y le ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. El sacerdote no solamente necesitaba limpiarse, sino que para estar en la presencia de Dios, sino que además para estar a la altura de la tarea que Dios le había mandado, necesitaba vestirse si quería servir a Dios como Dios manda. ¿Para qué nos vestimos? ¿Para qué nos vestimos? Nos vestimos para embellecer nuestro cuerpo, ¿no? Cuando una persona se viste, está intentando embellecer su cuerpo. Pues en este caso, Dios quería también con el sacerdote hacer lo mismo. Quería embellecer su cuerpo para impresionar a otros, para atraer a otros. Claro, no, nosotros nos vestimos y nos embellecemos para que impresionar o atraer a otros o para que otros nos vean bien. Pero en este caso el objetivo de Dios de embellecer al sacerdote era para atraerlo a Dios. O sea, su aspecto, el aspecto del sacerdote cuando Dios lo quería vestir, tenía que reflejar la belleza, la gloria y la santidad de Dios. Este vestido reflejaba eso, la gloria y la santidad de Dios. Toda la belleza que tiene Dios, del Dios que nosotros hablamos, pero esa belleza tenía que ir también marcada ahí en el sacerdote. O sea que Dios quiere vestirnos para atraer y para impresionar y atraer a los demás a Dios. El sacerdote, dice, esto aquí, no lo hemos leído, pero en el capítulo 6, en el día sí lo dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. O sea, el sacerdote tenía que ponerse ropa interior. Llama la atención que habla aquí de calzoncillos. Y cuando uno lee todas estas cosas dice, bueno, ¿por qué habla de calzoncillos? Pues habla de calzoncillos porque Israel estaba en medio de todos los pueblos cananeos y los pueblos cananeos, su culto, su forma de adorar a Dios, pues estaba basado en el sexo. Tenían mucho desorden sexual en su culto. Y claro, lógicamente si había mucho desorden sexual, no llevaban calzoncillos. Entonces Dios le dice, yo no soy como un Dios de los cananeos. Yo no soy el Dios de los cananeos. Así que de esta manera me distingo del Dios de los cananeos. Tú sí te vas a poner calzoncillos. Tú sí te vas a cubrir interiormente. Y esto pues nos lleva a preguntarnos también, esto nos lleva a preguntarnos a nosotros por cómo vivimos hoy pues nuestra sexualidad. O sea, Dios quería que el sacerdote viviera la sexualidad de acuerdo al Dios Santo. Entonces también hoy nos podemos preguntar a través de este mandato de Dios, de que los sacerdotes suyos se pusieran calzoncillos, de cómo vivimos hoy también pues nuestra sexualidad. Sabemos que vivimos en una sociedad que está muy sexualizada. Sabemos que la sexualidad es algo muy notorio, que tiene mucha influencia en nuestras vidas. Y desde luego, pues hay muchas formas de vivirla. Y nuestra sociedad, pues claro, nos presiona en cómo debemos de hacerlo. Sin embargo, Dios también nos enseña de cómo debemos de vivir esa sexualidad para que pueda ser bendecida por Él. Y yo creo que todos los ingredientes morales que tenemos, podemos de vivirla también
en la sexualidad. Por ejemplo, la fidelidad, el amor, el compromiso. Y yo creo que, como Dios quiere, que la vivamos, que todos los valores morales que Él nos enseña también se incluyan dentro de nuestras relaciones. Ya sabemos que la calle está enseñando que no hace falta. No hace falta tener ningún compromiso y no hace falta tener ninguna fidelidad y no hace falta ni siquiera tener que amarnos. No es necesario todo esto. Sin embargo, en la Biblia el Señor nos enseña que sí. No podemos desproveer a nuestras relaciones de todos estos ingredientes. Y Dios quiere que así la vivamos. Así que es importante ponerse calzoncillos. Y bueno, y hoy en día ya no hay que ponérselo a los hombres, a las mujeres también. Así que es importante que tengamos, que en este tema pues también, pongamos todas nuestras energías. Hemos leído que después pues se colocaba la túnica, y la túnica llevaba en los bordes unos grabados de granada. Y estos anunciaban pues que la obediencia a Dios traería fruto. En la túnica llevaba bordados de granada y la obediencia a Dios trae fruto. En aquellos tiempos se vivía con una dependencia absoluta e inmediata de la tierra y del ganado. Una mala cosecha, pasaba hambre un año. Si el ganado no fecundaba, no eran fértiles porque pasaban hambre, pues no se podía comer carne. Y entonces Dios, a través de estas túnicas, estaba anunciando que que la obediencia a Dios traía bendición. A través de estas granadas Dios le estaba diciendo: si me obedeces, tendrás cosecha. Si me obedeces, tendrás ganado. Si me obedeces, te irá bien. La túnica también llevaba una campanilla que llamaba la atención a los demás por donde iba. Eso quiere decir que nosotros también, como este sacerdote que llevaba una campanilla en la túnica, llamaba la atención de los demás, yo creo que nosotros también estamos llamados para llamar la atención de los demás, para que los demás nos vean. En este caso no tenemos que llamar la atención porque llevemos una campanilla. Sí, tenemos que llamar la atención por nuestro carácter y nuestro comportamiento. Así que estamos llamados, como este sacerdote, también a que otros puedan mirarnos, a que otros puedan vernos como un ejemplo. Después de la túnica se ponía el efod, que era un delantal con los colores del tabernáculo, azul, púrpura y escarlata, con 2 piedras de ónice en los hombros, y estaban grabados ahí las 12 tribus, 6 en cada hombro. Eso quiere decir que el sacerdote cargaba, llevaba 6 piedras y 6 piedras, cargaba con las responsabilidades, con todas las cargas del pueblo. El sacerdote, cuando iba con todo el pueblo cargado en su hombro y lo presentaba delante del Señor. Y esto era una manera de que Dios nunca se iba a olvidar de su pueblo. Cuando veía al sacerdote con las piedras de las 12 tribus, estaba diciéndole: Señor, no te olvides de nosotros. Y Dios no se olvidaba de su pueblo. Esto es lo que más se parece hoy a lo que hacemos a la oración. O sea, el sacerdote, al cargar con este efod, con este delantal, llevaba al pueblo delante del Señor. Y es lo que hacemos hoy cuando oramos, ¿no? Llevamos al pueblo, nuestros hermanos, la iglesia, todas nuestras cargas, nuestros problemas. Pues cuando se ponían el efod era una manera también que nos está llamando a la oración. También ha hablado del pectoral, que era un cuadrado de unos 22 centímetros, también que se ponía aquí sobre el efod, aquí en el pecho, con 12 piedras preciosas. Otra vez el 12 simboliza a Israel, las 12 tribus y piedras preciosas. Así es como somos para el Señor. Somos algo de valor, algo precioso para Él. O sea que ese pectoral nos puede recordar que somos algo valioso y precioso para el Señor. ¿Cuántas veces cuando tenemos problemas o pasamos dificultades, pues casi lo primero que nos viene a la mente es decir que no valemos nada, o que no valemos para el Señor, o dónde está Dios que se ha olvidado de mí, que no soy nada, no me tiene en consideración, y Dios tan grande como
¿cómo va a pensar en alguien tan pequeño como yo? O sea, enseguida, pero sin embargo, estas 12 piedras estaban continuamente por recordándonos que tenemos valor para el Señor. Dice que también llevaban unos bolsillos y tenían 2 piedras planas de diferente color, que es lo que se llama el urín y el tumín, que casi nadie sabe muy bien lo que es, pero eran unas piedras donde se consultaban, los sacerdotes consultaban a Dios, pero sobre hechos puntuales, porque el sacerdote estaba también era como un juez para arreglar los problemas de convivencia que había en el pueblo. Y entonces, cuando alguien dice una cosa y otro dice otra completamente distinta y nadie está allí, ¿quién dice la verdad? Pues el sacerdote consultaba con estas piedras. Desde luego estas piedras no suplantaban la palabra de Dios de ninguna de las maneras, ni suplantaban lo que Dios ya había hablado. Estas piedras era una consulta a Dios como algo excepcional, como digo, y puntual. Sobre este pectoral que estaba aquí en el pecho, pues nos damos cuenta que está en la zona del corazón. Y esto indica pues el lugar que también ocupamos para Dios. El lugar que ocupamos para Dios es en su corazón. Así que nuestros temores, todos nuestros temores y todas nuestras esperanzas están presentes y están en el corazón del Señor. He leído también que también llevaban una tiara, y la tiara pues había una lámina de oro en forma de una diadema sobre su cabeza. Esto ya era para coronar al sacerdote, con una lámina que ponía apartado para Dios, de uso exclusivo para el Señor. Tú eres miembro de un nuevo reino, de un reino de hermosura y de santidad para el Señor. Este gorro con esta lámina estaba recordando continuamente al sacerdote que era propiedad de Dios, que era de uso exclusivo de Dios, lo tenía en la cabeza, o sea, era algo que tenía que estar continuamente pensando, no se le podía olvidar. Y en la Escritura pues lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, que Dios no está dispuesto a compartirnos con nadie más. Dios dice que es un Dios celoso, ¿no? Siempre se presenta como un Dios celoso, es decir, no te quiero ver con otro, no te quiero ver con otro, o con otra, no quiero verte, de ninguna de las maneras. Dicen que los celos lo siente el que ama. Así que Dios nos ama tanto que cuando nos ve con otro se pone celoso. Hay una manera de explicar pues cómo Dios se siente cuando no somos obedientes o no somos fieles a Él. Y tiene que explicarlo con conceptos humanos que podamos entender. Dice también que los sacerdotes servían en el templo descalzos. Tampoco se nos puede olvidar de ninguna de las maneras que aunque Dios nos ama y estamos en su corazón, pero Dios es santo. Y cuando estamos delante de su presencia, no se nos puede olvidar que estamos en lugar santo. Así que ellos, cuando iban descalzos delante de Dios, pues recordaban exactamente delante de quién estaban. Y a veces hoy, pues, no sé, como todas las autoridades hoy las tenemos por colegas, hasta los ministros del rey, a Dios también muchas veces lo tomamos como un colega. Bueno, Dios se ha revelado también a nosotros como un amigo. Tiene también una relación íntima, pero tampoco se nos puede olvidar la otra parte, ¿no? De que Dios también es un Dios santo. Estas vestiduras, desde luego, reflejaban la belleza y la gloria de Dios. Reflejaban también la soberanía y la santidad de Dios. Pero también nos hablan de la gracia y del amor de Dios para nosotros. Porque estas vestiduras también anunciaban el propósito de Dios para su pueblo, que no es otro que el de protegerlo, cuidarlo y bendecirlo. A través de estas vestiduras, el mensaje que Dios estaba dando también a su pueblo: mira, mi propósito para vosotros es cuidaros, es protegeros y es bendecirte, de darte todo el bien que yo pueda, todo el bien que es infinito de Dios que puedo hacer contigo, te lo quiero dar. Y estas vestiduras también pues animaban a los demás a poder obedecer a Dios.
Cuando alguien veía a un sacerdote vestido, pues se animaba. A veces le recordaba tantas cosas y le hablaba tanto de Dios que eso le animaba a obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios es algo que desde luego le debemos por ser quien es. Pero también es algo, en segundo lugar, ¿no? Creo yo que también necesitamos. O sea, la obediencia a Dios es algo que hay que darle, simplemente porque se la merece. Pero es algo que también necesitamos. Deberíamos, la mayoría de las veces, quizás nos puede motivar el egoísmo por nuestra necesidad, ¿no? Pero, bueno, lo necesitamos y obedecemos a Dios por nuestro propio egoísmo, pues no está mal. Pero deberíamos de saltar a la primera. Es decir, la obediencia a Dios es porque es algo que Dios se merece, algo de lo cual es digno. Somos sus criaturas y además también, y además de que somos sus criaturas, también nos ha salvado. Que hemos leído antes en Apocalipsis 1:6 que dice, el que nos amó y nos lavó con su sangre y ha hecho para Dios un reino de reyes y de sacerdotes. Yo creo que Pablo cuando escribe y nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo, estoy seguro que estaba pensando en estas vestiduras del sacerdote. Y cuando Pablo nos habla de que debemos de vestirnos del Señor Jesucristo, que debemos de vestirnos de su carácter, si queremos anunciar las virtudes, de aquel que nos llamó para su gloria y hermosura y santidad, tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Y yo estoy completamente seguro que Pablo estaba inspirado en este capítulo para hablar de cómo nos tenemos que vestir del Señor Jesucristo. Bueno, seguimos adelante con este capítulo. Dice que después derramó Moisés aceite sobre Aarón y su hijo, o sea, lo ungió. Las personas, para poder servir al Señor, necesitamos poder, necesitamos estar cualificadas. Nadie se puede atrever a servir al Señor si no está cualificado. En aquellos tiempos el Espíritu Santo venía cuando la ocasión lo requería. Pero las Escrituras, ya en el Nuevo Testamento, nos recuerdan que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos aquellos que han entregado su vida al Señor. Y no solamente viene cuando la ocasión lo requiere, sino que viene para quedarse. Hemos dicho que las personas que se entregan al Señor deben de alabarse, pero también deben de cualificarse, deben de capacitarse. Desde luego, para poder servir al Señor. Y esta capacitación es para lo que viene el Espíritu Santo, para quedarse. No viene de forma ocasional, sino que viene para quedarse con nosotros. Porque es el que nos va a capacitar para poder servir al Señor como Él se merece. Es el que nos va a vestir, en realidad, del Señor Jesucristo, para que podamos realizar la misión a la que el Señor nos ha llamado. Como vuelvo a decir, Dios nos ha llamado a una misión, ¿no? La de anunciar las virtudes de nuestro Señor. Así que el Espíritu Santo viene para quedarse y hacernos capaces de poder servir a un Dios santo como Él se merece. Dice el versículo 14, luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y su hijo pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Después de vestirse, pues ofrecieron un becerro que es por el pecado, por la expiación. Aunque lavarse puede explicar la necesidad que tenemos de ser limpios ante el Señor, pero todos sabemos que el agua no puede quitar ni borrar nuestro pecado, que solo lo puede hacer la sangre. Alguien que nos sustituya, alguien que pague por el pecado. O sea, Dios no es una broma. El pecado trae muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo que si desobedecían, que morirían. Y ciertamente es lo que estamos viendo desde aquel momento, que la gente muere. Y eso nos recuerda que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple en lo bueno y en lo malo. O sea, cada vez que alguien muere, aparte de la pena y el dolor que podemos sentir, también podemos ver que Dios está cumpliendo su palabra.
Entonces, el pecado no es una broma para Dios. El pecado trae muerte y trae separación. El pecado nos distancia de Dios. Pero si vamos a ser sacerdotes, si vamos a ser personas consagradas y entregadas al Señor, necesitamos su comunión. Es imprescindible que podamos tener comunión con Él. Así que alguien debe de pagar por el pecado. Como digo, pues aquí estaba el becerro y se derramaba la sangre. Y esto, pues claro, todos pensamos en el Señor Jesucristo, ¿no? Y por eso pensamos que el pecado no es una broma delante del Señor. El Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre, morir y derramar su sangre, derramar su vida completamente para que esto fuese posible. Esto que estoy compartiendo con vosotros fuese posible. Leemos en el 18, después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Después ofrecían el carnero del holocausto. Con ellos estaban ofreciendo sus vidas. Esto quiere decir que estaban ofreciendo sus vidas completamente al Señor. Es lo que Pablo decía, estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Esto es una nueva forma, ¿no?, de entrega al Señor. Es una manera de decirle al Señor, mira, toma, todo lo que tengo, todo lo que soy, toda mi vida, te pertenece a ti. Cuando estaban ofreciendo este carnero, este holocausto, el sacerdote le estaba diciendo al Señor, todo lo que tengo te pertenece a ti, todo es tuyo. Así que ahí lo tienes. Esto se parece mucho a lo que Pablo también nos dice en Romanos, en el capítulo 12. Os ruego por la misericordia de Dios, ¿no?, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Pues así que cuando ofrendamos, pues en realidad estamos ofreciendo, digamos, este holocausto. Estamos diciéndole al Señor también, bueno, Señor, todo lo que tengo es tuyo, todo te pertenece a ti. Yo creo que es una manera de poder seguir diciéndole al Señor que le pertenecemos, que le pertenece todo. En el versículo 22 dice, después hizo que trajeran el otro carnero y el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Dice, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. O sea, otro carnero más. Después viene otro, que es el carnero de la consagración a Dios, porque para Dios somos incapaces de poder servirle. Nunca vamos a estar preparados para poder servir a un Dios como el nuestro. Así que necesitamos una víctima más para que renueve. Esta víctima más tenía el significado de que renovaba nuestra entrega y nuestro servicio a Dios. O sea, parece ser como que nuestra entrega a Dios y nuestro servicio a Dios no se puede hacer una vez. Parece que es algo que hay que estar haciendo continuamente. Algo que hay que estar haciendo continuamente, porque después de hacerlo una vez, somos incapaces, fallamos. Entonces necesitamos renovar otra vez esos compromisos. Así que, hermanos, para poder estar delante del Señor, necesitamos renovar también nuestra vida, nuestra entrega y nuestro servicio al Señor. Y dice que ponía sangre en los oídos. O sea, nuestros oídos por donde escuchamos la voz de Dios, para estar atentos, no se nos olvide las cosas que Dios nos habla. También la ponía sobre nuestras manos. También tenemos que estar dispuestos con nuestras manos con las que hacemos cosas. Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y también la ponía en los pies, la sangre. En los pies por donde es con lo que nos movemos, ¿no? Así como vamos a andar por los caminos que la palabra del Señor nos enseña. Cómo vamos a andar por los caminos de la obediencia. Esta sangre derramada sobre nuestras orejas, la mano y los pies, pues estaban continuamente recordándonos y renovando nuestra entrega al Señor, nuestra obediencia. Después de estar lavados, vestidos,
ya justificados con la sangre derramada de los animales, ya capacitados y después renovados, pues parece que ya estamos listos para servir al Señor. Sin embargo, Dios le dice que se esperen 7 días. Ya en el 33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta que el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque 7 días seréis consagrados. Parece que servir a Dios pues no se puede tomar con prisas, ¿no? La comunión con Dios es el pilar importante, básico, donde el sacerdote se tiene que sostener. Es el pilar donde nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor se sostiene, en la comunión. Nadie que quiere servir al Señor puede hacerlo así a la ligera, rápidamente, de la noche a la mañana. El proceso de entrega al Señor necesita tiempo, es lento. 7 días necesitó el Señor para crear todo lo que vemos, así que 7 días también necesita el Señor para prepararnos, para poder servirle. Porque sin duda vamos a enfrentar pruebas, desánimos, desafíos y nos vamos a ver en situaciones complicadas. Así que, y de la que solamente la comunión y la relación con el Señor nos va a sacar de todos esos atolladeros. De todos esos atolladeros que muchas veces pues traen muchas dudas. Que muchas veces traen muchas dudas sobre nuestra vida y sobre nuestra devoción y entrega al Señor. Pero todo esto no tendría sentido si su final no fuera, como dice en el capítulo 9, pues ver a Dios. Leemos capítulo 9, versículo 6. Entonces, después de toda esta ceremonia, después de todos estos 7 días de espera, entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y leemos en el 23 y en el 24: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, viéndolo todo el pueblo. Alabaron y se postraron sobre su rostro. Como digo, no tiene todo sentido todo ese vestido, sino es ver la gloria de Dios. Sino es que Dios tenga peso en nuestra vida, que ocupe nuestra vida por completo. Y digo que Dios tenga peso en nuestra vida porque la palabra para gloria en hebreo se traduce por peso. Dicen los listos, los que saben, ¿no? Peso. O sea, cuando se mostraba la gloria de Dios, allí había algo que pesaba, algo que se notaba. Allí había algo que era notorio, o sea, lo sabían. Entonces, nuestra vida, al final de toda esta consagración y toda esta entrega, es para que tenga peso, tenga consistencia, sea algo que donde se pueda ver a Dios. Esta es la promesa para los que como Aarón y su hijo se consagraron y se entregaron en exclusividad al Señor. Ver la gloria de Dios. Yo creo que la gloria de Dios es necesaria para poder ser transformados. De tal manera que podamos pues agradar a Dios en primer lugar y luego después poder ser luz y esperanza en medio de esta generación en la que vivimos, donde hay tanta indiferencia hacia Dios. Si los que creemos pues fallamos, si no somos capaces de ofrecer esta realidad de Dios, pues ¿cómo van a creer? Si Dios no tiene peso, o sea, si no vemos la gloria de Dios, si Dios no tiene peso en nuestras vidas, ¿cómo vamos a poder reflejar, hablar de Dios a los demás? ¿Cómo vamos a poder ver su gloria? ¿Cómo Dios va a poder tener peso en nuestras vidas si no nos entregamos, si no nos consagramos a Él, igual que Aarón y su hijo? Hemos estado hablando de que debemos de lavarnos, debemos de luchar contra el pecado.
Debemos de vestirnos del Señor Jesucristo, vestirnos de su carácter, que su carácter sea nuestro carácter. Esa es la manera en la que Dios coge peso en nuestras vidas y es la manera en que anunciamos pues las virtudes del Dios que nos ha llamado. Y es la manera en la que Dios quiere que nos podamos presentar delante de Él, porque es un Dios santo, es un Dios exigente. Yo muchas veces lo pienso y digo, Señor, no hay descanso contigo. Siempre no hay descanso contigo. Siempre la exigencia es máxima, el ideal de Dios es máximo. Y no hay descanso, no puede haber descanso. No podemos parar. Ni cuando uno ya empieza a envejecer, dice, ahora me voy a echar a dormir. Pues tampoco te puedes echar a dormir. Tampoco, no hay descanso, no hay descanso. Para poder ser representante de Dios y poder ver la gloria de Dios, no hay descanso. La batalla es continua. Así que esto es lo que a lo que nos ha llamado el Señor. Ahora, ¿merece la pena ver la gloria de Dios? Pues si crees que merece la pena ver la gloria de Dios, pues hay que entregarse por completo a Él. El lunes, el martes, el miércoles, todos los días, cuando trabajamos, cuando cocinamos y cuando estamos haciendo cosas tontas. Así que, y cuando estamos con los amigos y muchas veces nos desenfrenamos y nos soltamos, pues también, cuando estamos con los amigos bebiendo cerveza, también hay que beber cerveza de una manera santa. Bueno, podríamos meditar en estas cosas y vamos a orar. Me gustaría que en tu casa pues pudieras leer todo esto, pudieras meditar en todas estas cosas. Dice que el pueblo, cuando vio la gloria de Dios, lo alabaron y lo adoraron, se postraron. Cuando se ve la gloria de Dios no hay otra manera de poder responder que tirarse al suelo en adoración y alabanza. Así que quiera el Señor que nosotros podamos también sentir esto, de tener que tirarnos al suelo en adoración y alabanza al Señor, como una expresión, claro, de nuestra entrega a Él. Vamos a orar.